Muy buenas noches para todos. Un saludo cordial, Iglesia de Cristo. Un saludo cordial a cada uno de mis hermanos que están atentos allí a la voz de Dios a través de la palabra del Señor en este canal. Quiero compartir en esta noche, en este momento, una palabra de parte de Dios que en las Sagradas Escrituras, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 11 en adelante. Y leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Quiero compartir esta palabra. Dice en el versículo 11 del capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles que Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Pero el versículo 13 dice: un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad, expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por todo Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Gloria a Dios. Aleluya. Una tremenda historia real y verdadera. Dice el versículo 11 que Dios le dio a Pablo Dios le dio poder para realizar milagros excepcionales a Pablo. Conocemos la historia de Pablo. Pablo era un hombre perseguidor de la iglesia, al cual Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo derribó por tierra. En el capítulo 9 del mismo libro de Hechos de los Apóstoles encontramos esa historia. Pablo era un hombre muy estudiado. Él había estudiado mucho en las mejores universidades. Pero, ¿sabes? Nosotros decimos hoy día, bueno, Dios le dio tanto poder a Pablo que a los apóstoles, porque Pedro, cuando pasaba su sombra, tocaba a los enfermos y eran sanados. Y nosotros decimos, bueno, ¿y por qué en este tiempo se ha apagado este poder, estas manifestaciones gloriosas del Padre?
Dice que cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanas de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. ¿Sabes? Yo quiero decir algo aquí. Pablo no era, a partir de que el Señor Jesucristo con su luz vino sobre él, un resplandor, lo tumbó, lo derribó por tierra, su vida nunca más la vida de Pablo fue igual, porque a partir de ese momento su vida cambió. Pablo dice, yo todo lo tengo por basura, yo lo dejo todo. Pablo fue un hombre que se vació todo lo que él sabía y lo tuvo en poco para volver a llenarse, a aprender con la revelación del Espíritu. ¿Y cómo se logra eso? Tú dirás, bueno, pero es que yo busco de Dios, yo oro, yo ayuno, pero sabes, Pablo, cuando era Saulo de Tarso, era un hombre altivo, era un hombre arrogante, era un hombre que perseguía la iglesia y perseguía a los cristianos con intenciones muy malas, porque él consintió en la muerte de Esteban, estaba presente, perseguía por igual a las mujeres, a los hombres, a todos. Él tenía, uh, él creía que estaba haciendo bien, que estaba prestando un servicio a Dios. Pero sabe, Pablo fue un hombre muy sincero. Cuando el Señor lo derribó y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor Jesucristo desde el resplandor de luz le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo le dice, ¿qué quieres que haga? Pablo le dice, tú eres Jesús, mándame, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabes? Para recibir una unción poderosa como la que Pablo tenía, nosotros debemos sujetarnos a Dios. Nosotros debemos entregar nuestra voluntad a Él. Dios está buscando hijos humildes, no arrogantes, hijos humildes como Jesucristo, que no pongan primero las cosas que los benefician a ellos, que no pongamos primero lo que nos beneficia a nosotros, sino que hacer la voluntad de nuestro Padre sea lo primordial. A Jesucristo no le importaba aguantar hambre, caminar por senderos, aguantar sed. Caminaba y caminaba a los pueblos y las ciudades para obedecer a su Padre. Lo único que él quería era compartir el Evangelio del Reino. Y el Evangelio del Reino tiene esa característica, y es que va acompañado de señales, va acompañado de milagros, de poder de Dios. Pero es que Dios busca gente humilde. Dios no le va a entregar una unción como la que le entregó al apóstol Pablo a una persona altiva, a una persona que se le suba su ego, porque esta persona con un poder de estos, como el que tenía el apóstol Pablo, que aún cuando ponían sobre los enfermos los pañuelos que tocaban el cuerpo de Pablo, eran sanados. Una persona arrogante, una persona que no ha sujetado su ego
a Dios, toma ese poder y esa unción para vanagloriarse, para creerse más que los demás. Y de hecho hay muchos que se han endiosado por el poder y no es ni la mitad del poder que tiene este hombre. ¿Sabes? Dios le da este poder a la gente humilde, humilde de corazón. Dice la Sagrada Escritura que el Señor Jesucristo dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dios busca personas mansas y humildes de corazón, que vinieron cansados y cargados, con una cantidad de pecados encima, de cargas que nos agobiaban, pero que ahora reconocemos que solo en Jesús y que solo en Él hallaremos descanso y que solo nos debemos a Él. No podemos andar por el mundo creyéndonos dioses, porque el Señor nos ha dado dones y ministerios. Aleluya. ¿Sabes? Un método con el cual Dios derramará poder y unción como la que le dio a Pablo es ser humildes. Dios le dará poder para hacer milagros a la persona que es humilde, a la persona que no se va a vanagloriar, a la persona que no va a pedir beneficios, ni dinero, ni cosas para él, ni joyas, ni hoteles caros cuando lo inviten a algún lugar, ni cosas extravagantes. A una persona humilde Él le dará, y entre más humilde sea, más le dará, porque Dios quiere que el poder de Dios se manifieste en nosotros, en nuestra debilidad. Nosotros tenemos que ser verdaderamente esas personas que permitan que Dios pueda exhibirse con su poder como lo hacía en Pablo. Amén. Pablo iba por todos los lugares. Pablo sufrió persecución, sufrió azotes, sufrió prisiones, sufrió enfermedades, sufrió cuanta cosa por el solo hecho de ser un hombre de Dios. Pero él siguió conservando su humildad, su amor por los creyentes, su amor por las almas. A nosotros nos falta amor por las almas, nos falta a nosotros búsqueda, estar en la presencia de Dios sinceramente. Hay personas que están en la presencia de Dios, pero lo están vociferando a todo el mundo. Están haciendo un tiempo de ayuno y lo están contando porque quieren que los alaben. Eso no es humildad, amado hermano. Con amor se lo digo, con temor y temblor hablo lo que el Espíritu Santo está colocando en mi boca. Porque cuando nosotros aprendamos a ser humildes, vamos a recibir mucho más, porque Pablo decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, reconociendo a Jesucristo en todo, no haciendo las cosas a mi manera, esperando coordenadas del cielo. Cuando Jesús andaba allí en el pozo de Jacob, se encontró con la mujer samaritana y los discípulos se fueron a conseguir alimentos, pero él estaba allí con sed, con hambre, con cansancio, pero vio a una mujer necesitada de una palabra que cambiara su vida y él empezó a hablar con esa mujer. Igualmente Pablo entregó su vida por la causa de Cristo. Pero sabes, nosotros tenemos mucho que aprender aún y estamos en un tiempo
donde la iglesia se tiene que fortalecer y en el poder del Espíritu Santo. Nosotros debemos buscar el rostro de Dios y ser sinceros con Dios y ser humildes. Humilde no quiere decir que yo ande con los pies descalzos, viviendo en un rancho. Eso no es humildad. Dice que es de corazón humilde, de corazón sincero, de corazón que reconoce a Dios, de corazón que sabe que necesita lo que Dios da, que de corazón sincero, que no hace nada indebido, que no quiere ofender a nuestro Padre, que no quiere andar en sus propios caminos, sino en las ordenanzas, en la guianza de nuestro Dios. Así era Pablo. Pablo era guiado 100% por el Espíritu Santo. Él no hacía nada, sino oraba y recibía la guianza del Espíritu Santo. No le importaba su vida, sino que él puso su vida por la causa de Cristo. Pero, ¿sabes? Encontramos en esta tierra muchas personas como las personas que habla en el versículo 13, que a veces nos podríamos desanimar porque vemos personas que no cumplen los requisitos exigidos en la Biblia, pero que están ejerciendo el poder, entre comillas, porque si no estamos alineados con el cielo, el poder que ejercemos no es el de Dios, es un poder mentiroso, engañoso, del cual habla la Biblia también. El diablo se disfraza como ángel de luz y él quiere imitar todo lo del Señor Jesucristo. Estos hombres quisieron hacer lo mismo que hacía Pablo, y así hay muchas personas imitando lo de Dios. ¿Sabes? Por eso tenemos que pedir a Dios discernimiento de espíritus para no dejarnos engañar, porque estamos en ese tiempo para el cual habló el Señor, donde a los mismos escogidos el enemigo va a tratar de engañarlos con milagros mentirosos. Estos hombres querían hacer lo que Pablo hacía, pero ¿sabes? Quisieron expulsar un demonio, pero le dijeron, dice que en el versículo 14 dice, 7 de los hijos de Esceva, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Sabes? Nosotros, si cumplimos los requisitos con los cuales Dios nos ha llamado, lo que Dios exige para que nosotros seamos soldados aprobados, vamos a ser conocidos en el mundo espiritual. Los demonios declaraban y conocían a Jesús. Ellos decían, ¿por qué vienes a atormentarnos? Nosotros sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Siempre los demonios confesaban que Jesús era el Hijo de Dios. Pero en este caso ellos dijeron, bueno, nosotros conocemos a Pablo. Pablo cada rato nos cachetea, digamos. Digamos que cada rato Pablo tenía sus batallas con los demonios. Nosotros conocemos a Pablo y conocemos a Jesús, claro que sí, pero ¿ustedes quiénes son? Ustedes no tienen ni arte ni parte, ustedes no son conocidos, no vemos el sello de Dios en ustedes, ¿sabes? El sello de Dios es el Espíritu Santo y lo tenemos sus hijos cuando lo aceptamos a Cristo, y cuando venimos a Él arrepentidos, cuando venimos a Él humildemente y venimos y entregamos todo delante de Él. Nuestro nombre es escrito en el cielo y estamos sentados en lugares celestiales. Allí el mundo espiritual de las tinieblas nos ve y dice, wow, esa mujer está sentada con Cristo. Ese hombre está sentado allá con Cristo en las alturas. No podemos
eternos con Él. Pero a estos, aunque eran hijos de un sacerdote del pueblo, de la sinagoga de ellos, de los judíos, pero no tenían autoridad, no creían en Jesús, no confesaban a Jesús como Señor, no se sujetaban a Él, su corazón estaba lleno de envidia porque querían la fama que tenía Pablo, querían el poder de Pablo para ellos volverse famosos, para ellos volverse importantes. Pero sabes, Dios no quiere eso y Dios nunca respaldará personas que usen en los dones para beneficiarse. Él los dejará porque Él no arranca la cizaña, Él la deja que crezca con el trigo, pero ¿sabes cuándo se va a ver eh, reflejado el fruto de lo que hacemos? En el tiempo cuando el Señor venga, cuando el Señor pida cuentas, cuando tengamos que presentarnos ante Él. Ahí será el lloro y el crujir de dientes de aquellos que hicieron las cosas mal. Por eso el Señor usa la palabra para exhortarnos y para animarnos a ser sinceros, a ser humildes, a venir ante la presencia de Dios y arrepentirnos si reconocemos que estamos fallando en algo. Vengamos ante Él y pidámosle perdón y no tengamos tanto ego subido. No queremos llevarnos sorpresas el día que tengamos que presentarnos ante Él. Por eso esta palabra nos está llamando al arrepentimiento, nos está llamando a la humildad, nos está llamando a la sinceridad, nos está llamando a la búsqueda de la presencia de Dios. Pablo era un hombre que decía, bueno, yo sé vivir en escasez, yo sé vivir en abundancia, yo no estoy preparado para todas las cosas. Pablo, cuando estuvo prisionero en la cárcel por liberar a una muchacha que tenía espíritu de adivinación, cuando estaba allí torturado, sangrando, con sus ropas hechas pedazos, él se humilló delante de Dios, exaltó su nombre y sabemos la historia, todo lo que provocó, porque esos son los verdaderos hombres de Dios, los que son humildes, los que no se ponen a reclamar cuando las cosas están mal, sino que de todas maneras adoran y dan gracias al Padre por todo lo que nos permite vivir, porque las cosas duras que vivimos, nosotros sabemos que nos van a enseñar a ser fuertes y a conocer más a Dios. Entonces, tomemos ejemplo de Pablo, tomemos ejemplo de Cristo, tomemos ejemplo de los hombres de Dios que están aquí en esta sagrada palabra, en esta sagrada escritura, para nosotros cambiar nuestras actitudes que nos hacen reprobados ante Dios. Y tengamos mucho cuidado de las personas que quieren imitar lo de Dios. Cuidado, amado hermano, con el poder engañoso. Cuidado con los milagros engañosos. Los milagros engañosos y el poder engañoso se conoce porque se basa solamente en apariencia y no lleva a las personas al arrepentimiento, no lleva a las personas a buscar un arrepentimiento genuino. Se conforman con vivir una vida mediocre, una vida de pecado camuflado, oculto. Y a Dios no le agrada eso. Nunca vamos a estar aprobados por Dios si tenemos la actitud de estos hombres que querían tomar el nombre de Jesús. Eran imitadores, imitaban lo que Pablo hacía, pero no tenían realmente el poder. Amados hermanos, esta es una palabra para que nosotros meditemos y pensemos y recapacitemos y nos volvamos a Dios. Le pidamos a Dios
que nos ayude para ser verdaderamente esos obreros aprobados, como Pablo. Si queremos una unción tan maravillosa, recuerda siempre que debemos ser humildes, mansos y humildes de corazón. Amén. Vamos a orar al Padre y vamos a decirle que nosotros queremos ser humildes y tener la capacidad de poder entender cuál es la voluntad del Padre y sujetarnos a Él. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy venimos ante ti, humillados y contritos de corazón, confiando y creyendo que tú harás en nosotros tu obra perfecta. Queremos que nos reflejes tu luz, que nos ayudes a salir de cualquier oscuridad donde nosotros nos hayamos metido por nuestras actitudes incorrectas. Hoy te pido perdón por el pecado que hayamos cometido, por la arrogancia, por la falta de humildad. Te pedimos perdón, te pedimos que nos ayudes a ser humildes y mansos de corazón y que podamos tener la capacidad de recibir de ti todas esas cosas maravillosas que nos hacen efectivos para este tiempo en el cual tenemos que tener luchas cada día, batallas con el mundo de las tinieblas, y nosotros queremos que no salgamos avergonzados, porque nuestro nombre es conocido en el cielo, no por las cosas malas que hagamos, sino que sea conocido nuestro nombre, porque vivimos en tu presencia, porque se refleja tu presencia en nosotros, porque estamos sentados en lugares celestiales contigo, Señor Jesucristo. Hoy te damos gloria y te damos alabanza. Colocamos nuestra vida en tus manos y te pedimos que esta palabra se haga vida en nuestra vida, en el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén y amén. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le guarde.